Pauta de Análisis por la 100.5. 8:36 de la mañana de este día, martes 17 de marzo. Han pasado 6 días desde que asumió el nuevo gobierno y han pasado varias cosas, y de eso queremos profundizar esta mañana con nuestros panelistas de día martes. Paula Walker, periodista y consultora en comunicaciones estratégicas, y también tenemos a la distancia a Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Nos logras escuchar, Rodrigo Pérez de Arce? Sí, te vemos. Y nos saluda. ¿Sí? ¿Nos oyes? ¿Nos oyes? No nos oye, así que lo vamos a arreglar eso mientras tanto, pero si ya nos ve. Rodrigo Pérez de Arce, quien está siempre de Birmingham, allí en Inglaterra, siempre tiene un fondo más espectacular. Rodrigo Pérez de Arce atrás está haciendo un doctorado, él allá está estudiando, así que bueno, vamos a escuchar primero a Paula Walker mientras tanto. ¿Qué te ha parecido estos primeros días? De gobierno, por supuesto. Sí, ya, buenos días. De marzo, Claro. De la vida, claro. De la primavera, llega el otoño. Claro, los primeros días. Me han parecido vertiginosos. Yo creo que hay un tema con la velocidad de instalación que coincide también con los finales y los inicios, ¿no? El final del gobierno del presidente Boric fue un final bien golpeado, además, ¿no? Hubo distintas cosas, pero tenía una velocidad como más lenta, más de cierre, más de manos atrás, ¿no? Esa caminata de manos atrás. Esa caminata de manos atrás como turisteando la moneda, versus un inicio que además estaba advertido, que estaba muy preparado y que tenía además una cuestión que es muy importante, que es un diseño. Entonces el gobierno parte haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer en campaña. Seguridad, economía, yo diría migración. Que seguridad, economía, migración un poquito. Es que no está siempre ligado a seguridad. Sí. Nosotros lo ligamos a seguridad. No. Lo que quiero decir que de migración, anoche lo veíamos en el programa de don Francisco, el presidente decía, bueno, no es tan fácil sacar 300.000 personas de la noche a la mañana. Entonces, claro, migración un poquito más abajo, seguridad y economía con mucha fuerza, y la impronta, ¿no? La idea de los discursos del presidente diciendo se necesita carácter, se necesita un presidente capaz de hacer cosas que bla, 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 ¿no? Habitar la moneda. No lo adjetivaste, dijiste, es vertiginoso, es una fotografía, pero no dijiste si eso era un vertiginoso positivo o negativo preocupante. No sé, ¿dónde lo pondrías tú? Claro, lo que pasa es que, a diferencia de la oposición, yo creo que hay que esperar las cosas se desplieguen y sucedan. Me parece mezquino a 6 días de iniciar un gobierno. Empezar a decir que está gritando derechos sociales, no sé. Ponerlo en negativo o en positivo. Ya, perfecto. Prefiero describirlo. Lo que es notorio es que es vertiginoso y que la teoría de llenémoslo todo está funcionando hasta ahora, ¿no? Bien. Escuchamos a Rodrigo Pérez de Arce, ahora nos oye, y no sé si escuchó esa frase que dijo, lo describí ella, Paula, vertiginoso los primeros días de gobierno. ¿Cómo lo lees tú, Rodrigo, y bienvenido? Sí, bien decidido y vertiginoso. El nuevo gobierno salió a jugar un partido y creo que salió con actitud de hacer como goles de camarín. Es decir, en los primeros 5 minutos golpear no a la ciudadanía, porque la imagen es mala, pero mostrar que están haciendo avances, ¿verdad? Y creo que también la impronta de la que hablaba Paula es muy precisa. Volvieron las corbatas, yo creo que eso también ha sido un énfasis interesante. Y no sé si se acuerdan cómo cuando partió el gobierno del presidente Boric, que el presidente lo pillan leyendo un libro, como un libro de Portales, las cartas de Portales, si no me equivoco, y él sale al balcón. Y eso a mí me parece que fue un error serio porque no te mostraba que hubiera conexión entre lo que estaba pasando en Chile real y lo que estaba pasando en la moneda. Entonces, puede ser que las acciones del presidente no surtan efecto inmediatamente, pero al menos creo generar la sensación de que la política está haciendo cosas en la dirección más o menos correcta que la espera. Claro, comunicacionalmente había porque una cosa es toda la batería de propuestas que hay, pero comunicacionalmente ha sido impecable de llenar todos los espacios. Y solo una cosa más, que yo creo que hemos hecho mucho énfasis en las corbatas, pero ojo, porque las corbatas son distintas en una camisa de lino que en una camisa almidonada, blanca, con el cuello. Entonces, aquí había una cosa de una corbata
muy formal, no es la corbata madrileña de la post-transición larga con tintines de diseño, digamos, son corbatas que tienen que ver con mucha formalidad y el cambio en ese sentido ha sido notorio. Yo creo que han buscado hacer un cambio, una zanja cultural con el gobierno anterior impresionante. Yo quiero aprovechar, hola Rodrigo, de saludar a Rodrigo, pero lo que dice Rodrigo es bien notorio para la gente que seguimos la política, que tiene que ver con la actitud de los presidentes cuando comienzan sus periodos. Efectivamente, el comienzo del presidente Boric, yo recuerdo, a propósito del libro de Rodrigo, hay otra imagen que es cuando el presidente iba a la cocina, ¿se acuerdan? Y que en el equipo del presidente estaban en estado de felicidad máxima, porque el presidente era como un chiquillo. Un chileno más, que iba por la mayo casera. ¿Atacaba el refri? Un chiquillo que atacaba el refrigerador cuando le daba hambre, sí. ¿No? Y entonces, yo me acuerdo haber conversado con personas de su entorno y haberles dicho, no corresponde. No es la idea, no es lo que queremos ver. A nadie, la figura que se quiere construir, a nadie le interesa la figura presidencial que entra con las manos atrás, que lee un libro en su despacho o que va a la cocina porque le da hambre en la mitad de la mañana. No es lo que el clima de opinión pública estaba esperando. Y a propósito de las corbatas, yo me quiero quedar mucho con la idea de las palabras sonoras de los discursos, ¿no? El discurso del presidente electo es un discurso que está lleno de guiños con la idea del orden. Y la idea del orden es una idea que a todos en un punto nos gusta. Es decir, que las cosas estén donde tengan que estar. A mí la corbata, entiendo la simbología de la corbata, pero la verdad es que me resulta mucho más interesante describir la idea con palabras. El orden es una palabra que funciona súper bien porque hay algo de despelote en el país que no venía solamente del gobierno del presidente Boric, pero había esta idea de que cada cual estaba haciendo lo que quería un poco, ¿no? Rodrigo. Sí, hay varias cosas, que es muy interesante y a mí me gusta la conversa sobre las corbatas como símbolo, evidentemente. Sí, a mí también, me encuentro muy buena. Pero aquí hay una coherencia entre lo que el gobierno dice y lo que el gobierno muestra y lo que el gobierno hace. Yo no sé a quién le estoy robando la frase, pero en Chile como que nos gusta una mezcla entre Portales y el Padre Hurtado, como para gobernar. Y estamos como siempre moviéndonos entre esos dos equilibrios, ¿verdad? O entre esos dos polos. Entonces, cuando el presidente, se ve como presidente, habla como presidente y tiene agenda de presidente y no es el despelote, como se vio al principio del gobierno pasado, yo creo que gana. ¿Por qué lo de la corbata a mí me parece relevante? Porque durante los primeros 2 meses del gobierno del presidente Boric estuvimos hablando casi exclusivamente de estilo. De que la corbata, de que los horarios de trabajo, que los tatuajes, que la iba a comprar completo a no sé dónde. Y hoy día estamos hablando no de lo que hace el presidente en sus martes de pololeo, sino en las medidas que está tomando, que además pareciera ser que conectan muy bien con la ciudadanía. Entonces creo que ahí hay un contraste que, ojo, es bueno, estuvo bien diseñado en esto, tuvieron 3 meses para diseñarlo, pero esto dura 4 años, no 90 o 100 días. Sí, hay otro tema que tiene que ver con estas formas y con lo que se representa, porque quiero insistir de nuevo que el trabajo comunicacional ha sido bien notorio en ese sentido, como tratando de conectar con una sensación. Y lo otro, quiero decir, los primeros meses del gobierno de Gabriel Boric estuvieron ligados, y así lo dijo Giorgio Jackson, yo recuerdo haberlo entrevistado, la suerte del gobierno estaba ligado al proceso constitucional. Por lo tanto, los primeros 6 meses tengo la impresión de que fueron medio fofo, en el sentido que estaban a la espera de que tuvieran la nueva constitución para hacer el gobierno que querían. Y como eso fue un choque contra la pared, se quedaron como sin repertorio. Lo otro tiene que ver si este discurso de José Antonio Kast, las corbatas, la coherencia que dices tú, Rodrigo, empalmará bien con esta sensación del gobierno de emergencia, porque lo que hemos visto en estos días es un ministro de Hacienda diciendo no hay plata, y la ciudadanía está esperando este gobierno llena de esperanza de que va a volver a crecer y va a cambiar su vida. No sé si el ánimo estaba para no hay plata, apretarse el cinturón, economía y guerra. No sé si ahí pueden generarse algunos ruidos entre la realidad de la ciudadanía y el anuncio de que viene un ajuste importante. Paula. Sí, a mí el tema fiscal me tiene bien sorprendida, porque yo esperaría que el ex ministro de Hacienda del gobierno del presidente Boric
tuviera una actitud de defensa explícita, activa, constante y permanente en los medios de comunicación. Exministro Grau. El ministro Grau. Y no se escondiera detrás de un tuit. Yo no logro y no voy a dar cuña, dijo. Yo no logro comprender que una autoridad que tuvo a su cargo el manejo fiscal de la plata de todos los chilenos y las chilenas, hoy día, frente a una acusación tan compleja como la del ministro de Hacienda entrante, diciendo, no tenemos caja. Después el presidente del Partido Republicano diciendo, los que se fueron se llevaron todo, incluso los seguidores de redes sociales. La idea del despojo, que es lo que están instalando, requiere con urgencia que el ex gobierno del presidente Boric salga a explicar, defender, contextualizar lo que el ministro Grau dijo. Y no logro comprender por qué no lo hacen. Me parece de esas cosas como no diseñadas. Además, no diseñaron la salida. Porque se los digo como yo participé en 2 gobiernos y 2 veces estuve También tuvieron que hacer esa parte. Porque es obvio, la gente sale arrancando de los gobiernos, porque están cansados, porque están agotados, porque fue súper duro. Sí. Pero tiene que quedar un equipo capaz de coordinar la defensa de lo que pasó. Álvaro Elizalde lo he visto en redes activo en respecto a esos temas. Pero no fue ministro de Hacienda, Álvaro Elizalde. No, Rodrigo Pérez de Arce. Sí, si el Partido Republicano o el presidente Kast salió a jugar un partido muy bien diseñado, la actual oposición está perdiendo por poco. No entraron a jugar, parece que salieron, simplemente se arrancaron, se fueron de vacaciones, que no hay nadie trabajando en esa desescalada, ¿verdad? Y es muy llamativo, en un sentido obvio, nos sorprende que no esté, pero en otro no. El gobierno se caracterizó por su improvisación. Hay buenos improvisadores, yo creo que Gabriel Boric en algunos sentidos es muy bueno, pero no te alcanza. Entonces, mandar un tuit mal explicado, yo creo, sin mucha profundidad, diciendo como agradézcanme que no entro en polémica, yo creo que no te ayuda para nada. Entonces, ¿qué está pasando en las izquierdas, en la oposición ampliamente considerada, que nadie quiere prestarle mucha ropa al gobierno que salió? Oye, Paula y Rodrigo, con respecto a eso mismo, ¿ustedes ven una estrategia, quizás no en el gobierno y tampoco en la oposición? Porque si se explicara en términos de boxeo, esto que quedó groggy el gobierno centro-izquierda después de la elección, después de esta derrota, porque algunos decían, vamos a hacer una oposición seria, ¿no? En los puntos vamos a ser colaborativos y en otros puntos vamos a ser severos. Pero tenemos un diputado Manucheri que criticó porque no estaba con guante, que ahora criticó la fiesta de las 1.000 personas, dijo la bienvenida. Entonces, no sé si están disparando en una dirección específica o están disparando a la bandada y allí no muestra estrategia. No sé si coincides con eso, Paula. A mí lo que me pasa es que no veo por qué va a haber una oposición unida si cuando fueron coalición de gobierno no eran muy unidos. Entonces resulta fantasioso pensar que vamos a tener una sola oposición. Porque además creo que no es correcto tener una sola oposición, porque no es lo mismo estar todos juntos. Y así se demostró con las listas parlamentarias. Claro, porque el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista, tienen visiones de cosas y tienen matices. Yo soy infinitamente más partidaria de tener oposiciones diferentes pero ordenadas. Y creo que no hay ni lo uno ni lo otro por ahora. Claro, pero solo breve, porque la verdad es que si uno mira la historia de esta izquierda y centroizquierda, en los momentos que ha podido hacer y ser una buena oposición es cuando se ha sentado a masticar la derrota. Es cuando se ha sentado, ¿no es cierto?, a decir ya, bueno, dejemos que corra un poco la sangre. Pero aquí, como tú dices, salieron de la moneda, cada uno se fue a su casa de vacaciones y ya veremos cómo hacemos oposición en el Congreso, pero en la medida que tú no hagas un proceso, ni siquiera digo un mea culpa, nada, o un proceso de lo que hiciste, no hiciste, de lo que conectaste o desconectaste, es difícil porque ¿a quién le va a hablar? ¿Solamente al oficialismo actual o a la gente? Porque para que tú seas oposición tienes que tener espalda en la opinión pública. Entonces, ese proceso pareciera ser que no está, no sé cómo lo ven. Sí, o sea, yo veo que falta un proceso de reflexión en las izquierdas desde hace ya más largo plazo. O sea, esto no es solamente los errores del presidente Boric y su gente, sino que hay
hay un proceso de crítica de parte de la gente que hoy forma parte del Frente Amplio hacia la exconcertación, el socialismo democrático, que yo creo que todavía no se aquilata y todavía hay que ajustar esas piezas. Entonces, cuando no hay unidad sustantiva, cuando no hay unidad política, tenemos a los llaneros solitarios que se ponen a riflear lo primero que encuentran, y entonces uno le puede decir, no sé, al diputado Manucheri, busques un problema honesto. Sí, porque está haciendo... a mi juicio, puros fuegos artificiales sin mucho sentido. Pero si uno mira quién está haciendo puntos serios, honestos, creíbles, con profundidad en su sector, pareciera ser que no hay nadie. Paula, para cerrar. Bueno, yo creo que es efectivo que las derrotas se tienen que masticar. Me parece además que cuando no estás en el gobierno, necesitas reflexionar sobre aquello que no fue posible hacer y por qué no lo hiciste. Y por eso en algún minuto me parece súper interesante que el presidente retroceda, se guarde, Está armando su oficina ahora. Está bien, porque todos tienen oficina y hay que ver la potencialidad de esa oficina, pero reflexionar sobre lo que pasó es lo que te ayuda a entender, si es que quieres volver, cómo vuelves y con quién vuelves. Muy bien, le damos las gracias a Paula Walker, periodista, consultora en comunicaciones estratégicas, y Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD, quien está desde Inglaterra. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Ya vamos a empezar a cambiar. Nosotros abrigados y tú de verano. Lentamente vamos a empezar a girar. Por fin vamos a cambiar. Un abrazo, Rodrigo. Paula Walker, muchísimas gracias.